Hola Taikookers, bienvenidas a un nuevo video. Si bien les dije que traería otros análisis, cuando me desperté la mañana del 24 supe que tendría que hacer un video sobre esto. Es increíble cómo esta personita es capaz de alterar a todo el fandom, para bien o para mal, en apenas unos pocos minutos. Prepárense porque estoy súper emocionada y con ánimos de despejar todas sus dudas. Era temprano en la mañana cuando me desperté y mi bandeja estaba llena de mensajes. Ahí supe que algo había pasado. ¿Y qué había pasado? Kim, indomable Taehyun, hizo un directo en su casa diciendo que estaba jugando con sus amigos y Jungkook, justo después de que se lo vinculara en estúpidos rumores que inició una cuenta random que ya ha sido demandada y de la cual ya no quedan rastros. Amigas, si alguna vez tienen un sueño, aférrense a él como estas shippers a su ship imaginario. Pobre cosita fea. Ok, pero volviendo al live, hay demasiadas cosas para decir y no sé por cuál comenzar. Tal vez por la forma en la que Tae siempre hace una diferencia entre Jungkook y los demás. 친구들이랑 이렇게 게임하고 있는데 정국이도 있고. Y es que no hay forma en que Jungkook pueda estar incluido en la definición amigos o incluso miembros. 내 친구 정국이를 소개합니다. 친구야? No, Tae no podría hacerle algo así de nuevo. Vean cómo menciona amigos y después de pensarlo se ve la necesidad de aclarar que Jungkook también está allí. 게임하고 있는데 정국이도 있고. Si estos no son amigos ni compañeros de trabajo, pero se la llevan juntos todo el tiempo, entonces, ¿qué son? Otra cosa muy bonita a destacar es el hecho de que Tae no puede hacer un live o publicación sin tener a Jungkook en mente. 원래 정국이랑 같이 크레이지 아키 달라고 했는데 정국이가 부모님이랑 같이 있어야 된대. 낮잠 자고 정국이랑 얘기 좀 하다가 정국이랑 같은 출국이었는데. Verga, pues qué pregunté. Y aunque las Santis se mortifiquen, mastique, trague, mastique, hay un refrán que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es un hecho que el corazón de Tae está repleto de Jungkook, del mismo modo en el que Kook no puede superar el hecho de que su Taehyung Gi-hyun sea el hombre más guapo del mundo. 너무 잘생겼죠? 그럼요. 제가 본 사람 중에 제일 잘생긴 것 같아요. 실제로 봤을 때. 그 형이 진짜 사진이 진짜 기깔나게 나와요. 와. 가끔 진짜 감탄해요, 약간. 와. 어떻게 사람이 저렇게 생길 수 있을까? 그냥 1이잖아. 그렇지. 왜? 너 왜? 1이잖아. 야! 왜? 세겜이나 얼굴이 1등. 죽었어 지금. 그래도 1등이야. 쌩얼이 전 정국씨 저 화장한 줄 알았어요. 근데 제가 여기에 뾰루지가 하나 나가지고 뾰루지도 감각이 있으시네. 뾰루지가 하나 나가지고 뾰루지도 태영이 형 커버했던데. It's the raining like a lot like Christmas. 그 태영이 형이 그 바뀐 발성이 너무 좋아. 그 담백해진 그 It's the beginning 약간 랩하고. 기다려 조금만 기다려
Otro punto a destacar es que a Taekook les encanta jugar videojuegos juntos, aunque muchos no quieran aceptarlo. Recordemos cómo de pequeños hablaban de eso 디바 장인, 디바 그 자체. 게임을 지금 같이 하고 있어가지고. 정부에 저한테 너무 좋게 가르쳐 주셔가지고. 네, 오버워치를 제가 비형한테 가르쳐줬죠. Your favorite player or player? He most character champion is Diva. lo tristes que se pusieron cuando no los dejaron jugar juntos, y cómo en la época del supuesto distanciamiento, ellos usaron dos personajes que se suelen usar en conjunto porque las características de los mismos se complementan. Ni hablar de cómo hace poco vimos cómo conocen perfectamente las fortalezas de cada uno en este ámbito. 얘랑 저랑 이제 같이 게임을 하는데 이제 뽑기 할 때 나 이거 안 나오면 접는다 이런 얘기를 하는데 진짜 뽑아요. 심지어? 그 정도로 독해요. Y confesaron quedarse hasta la madrugada jugando juntos, lo que fácilmente nos lleva a pensar que viven juntos o al menos es un hábito amanecerse juntos, como han mencionado en el nuevo contenido. Estoy segura de que ambos se conocen el manual del otro a la perfección. Si algo admiro de Tae es su fortaleza para anteponerse a cualquier situación. Ya nos había dicho con anterioridad que no tiene permitido hacer live sin supervisión del staff. Pero como sabemos, a nuestro indomable... ¡Me vale verga, puñetón! ¡Nos vale verga! Asumo que tal vez por eso no duran más de 10 minutos. Sin embargo, es tiempo suficiente para que cosas pasen. Y es que entiendo perfectamente por qué no los dejan hacer live juntos, si ellos solitos se exponen. 할 게임은요, 저기 빼빼로 있거든요. 빼빼 2년 만에 아무래도 그 미국에서 지는 사람이 본인 TMI를 하나 만나시고. 아 맞아 Ahora de regreso al live, agradezco a Tae por informarnos que Jungkook estaba con vida y junto a él. Creo que no hace falta que les dé ejemplos como evidencias. Si a estas alturas no reconocen a los miembros, estamos ante un problema. Además, él mismo fue quien dijo que era Jungkook y sus amigos. ¿Tanto les molesta saber que Taekook pasa tiempo juntos con sus amigos sin los miembros de BTS? Y no, Marta, si hubiera estado otro miembro, Tae lo habría mencionado. Para las que decían, otra vez, que era Hobby en lugar de Jungkook, él apenas regresaba de París unas horas después. Yoongi ya estaba en camino. Algunas afirman que Shin estaba ahí. De primeras esto me molestó mucho, ya que parecía que no sabían que él estaba sirviendo a su nación. Sin embargo, apareció una nueva teoría en base a este artículo. Ok, supongamos que la fuente es confiable. Si realmente fue así, ¿ustedes creen que habría estado jugando videojuegos con los chicos en lugar de, no sé, visitar a su familia, especialmente a su pequeño sobrino que apenas tiene unos meses de vida? Si vamos a hacer conjeturas, me parece que deberíamos basarnos en lo más lógico. Además, el artículo también dice que la competencia fue un día antes del Seollal o Año Nuevo coreano. Se sabe que esta es una de las festividades más importantes para los coreanos. Incluso los idols suelen estar libres de actividades para estas fechas porque lo pasan en familia. Si la competencia se realizó un día antes del Seollal, lo más lógico es pensar que la recompensa sería estar libres en el Año Nuevo y así celebrar en familia. Tae mismo comentó que fue a ver a sus padres y realizó la ceremonia ancestral.
Es decir, el social fue en estas fechas, fecha en que Tae no estaba en Seúl y fecha que probablemente los soldados, incluido Shin, estuvieron libres, mientras que el live fue un día después, cuando Tae regresó a Seúl. Por supuesto no digo que Shin no pasaría tiempo con Taekook, ya que Tae mismo dice que si él estuviera ahí con ellos, habría aparecido en pantalla. Solo digo que en esta ocasión en particular, debió festejar el social con su familia y realizar la ceremonia ancestral con ellos. Además, los tiempos del social y el live no coinciden. Claramente se puede oír al menos 2 personas allí, o incluso 3. Aunque no reconozco a las otras voces, me gusta creer que es un Booga. Como les dije en mi último directo, yo creo que Jungkook es el sexto Booga escondido entre las sombras. Después de todo supimos de la salida de Taekook con Choi Woo-sik y su hermano. Pero hablaremos de este círculo de amigos en un próximo video. Bien, creo que esto fue lo que pasó. Puede que al jugar en partidas de a 2 llegue un punto en que Tae se aburrió de esperar o simplemente se cansó de jugar y habiendo pasado lo que pasó con el dichoso pantalón, que dicho sea de paso no sé cómo confunden sus bellas piernas así, pues decidió hacer un live en su habitación sin avisar a los demás. Tal vez él no esperaba que las voces de los demás se escuchan tan fuerte y por eso se apresuró a cortar el primer live. ¡Atrapada! Aunque esto ya es cosa mía, creo que Jungkook se dio cuenta de que Tae no estaba y va a buscarlo a la habitación cantando porque al parecer se escucha más cerca. Es ahí cuando Tae se da cuenta de que Jungkook podría decir algo inapropiado y decide cortar. ¿Se imagina si Jungkook llega diciéndole cariño? Es curioso porque hace la misma expresión que aquella vez cuando Jungkook no pudo evitar decirle lo guapo que es y no se percata de que lo estaban grabando, reafirmando la idea de que a Tae se le fue la situación de las manos. Luego de eso, tal vez Tae le avisa y cierra mejor las puertas para que ya no se escuche nada. Como la situación ya quedó expuesta, al volver al live intenta explicar de manera torpe por qué la cortó. 게임하고 있는데 종국이도 있고. Tal vez ya era turno de Tae para jugar, por eso Jungkook lo fue a buscar. No obstante, él quería hablar con ARMY y como al volver contó que estaban jugando, explica que él no hizo el live mientras jugaba ya que podría decir algo inapropiado en plena transmisión si perdía. 끄고 왔어요. Para aquellas personas que andan diciendo que Tae estaba jugando online y Jungkook no estaba ahí en persona, me pregunto si realmente no saben cómo suena una voz natural a diferencia de una en altavoz. Aun si no pueden distinguir, usemos un poco de sentido común. Si ese fuera el caso, lo más probable es que lo habría hecho desde su estudio y utilizando auriculares. En caso contrario, fácilmente habría apagado el altavoz si planeaba hacer un live.
Además, ¿por qué solo se escuchan las voces, mas no se escucha ningún sonido del juego? Jungkook estaba ahí con un amigo de Tae y no hay más que debatir. He dicho caso cerrado. Además, como saben, ser pasión es mi de Lulu. Considerando el hecho de que no se suele dejar a las visitas solas, si Tae se alejó de ellos es porque hay suficiente confianza, o mejor aún, otro anfitrión, o sea Jungkook, estaba presente en la sala. Pasemos al siguiente punto. Algo que estuvo rondando mucho en boca de todos fue si se trataba de la casa de Tae o un hotel. Honestamente no creo que haga una diferencia si es hotel o su departamento. De todos modos, Taekook estaban juntos, ¿saben? No sería la primera ni la única vez que reservan un restaurante o un hotel para pasarla bien. Sin embargo, yo decidí investigar por dos motivos. Primero, quería saber la diferencia con la casa de los padres de Tae. Segundo, recuerdo que la primera vez que se lo vio con ese respaldo, sacaron otro rumor de que Tae estaba con su novia en el hotel. ¿Cómo es que siempre quieren encontrarle una novia a uno de los miembros más pro LGBT? Y luego tienen el descaro de decirnos que estamos asumiendo su sexualidad. Ok, me calmo. Para comenzar, lo más lógico, si bien no cuestionaré las decisiones de personas multimillonarias, ¿realmente creen que Tae iría a un hotel de lujo solo para jugar online con sus amigos, teniendo un hermoso y enorme apartamento a solo unos minutos de allí? Y lo más básico, el hotel no permite mascotas. Sé perfectamente que con el dinero baila el mono, pero no creo que habiendo tantos hoteles que sí les permiten, haya elegido deliberadamente hospedarse en uno que no. Además, 4 veces. Habiendo tantas hermosas habitaciones para elegir, ¿escoge siempre la misma? Aquella vez Tae dijo que su madre le tomó la foto, lo que es muy probable, ya que ellos son los que cuidan a Jontan, así que cada vez que Tae se queda con él es porque tuvo contacto con ellos. Ahora veamos las diferencias. La primera y más obvia, el tamaño. En el hotel claramente es enorme, mientras que en el live apenas es un poco más grande que la cama. El respaldo no es igual, ya que en casa de Tae hay un espejo. Además, varias cuentas han confirmado que es posible solicitar un respaldo así, hecho a medida. Siguiendo con eso, observen el color y textura del material con el que está forrado. Es igual al que está bajo la cama de Tae, demostrando que está hecho así, a juego. Otro punto es la ventilación. En el apartamento de Tae se puede ver en casi todas las habitaciones que lo hemos visto, mientras que en el hotel ninguna la tiene. ¿Qué me dicen de las cortinas? Aquí podemos observar el mismo juego que en esta otra habitación. Por último, observemos este pequeño detalle. En el espejo se refleja el tipo de vista que tiene la habitación. Se puede ver claramente los edificios que hay a lo lejos. Si buscamos la localización del hotel en el que supuestamente se alojó y observamos su vista panorámica, vemos que está completamente despejado. Estas fotos son del comedor de Tae. Antes creía que era la casa de sus padres porque la primera vez que se tomó una ahí, dijo que estaba tomando con su familia. No se me ocurrió que fueron sus padres los que lo visitaron en lugar de Tae a ellos. Ahora sé que es suya y tal vez fue sobre esa mesa que tomó las fotos de las frutillas, pero el reflejo no deja ver el marmolado. Eso quiere decir que aquella vez en su cumpleaños fueron a Seúl a visitarlo. Solo lo supongo, ya que Jontan volvió a aparecer con él. ¿Y cómo sé que es de Tae y no de sus padres? Pues básicamente por el piso y tipo de madera de la mesada.
Estas son las fotos en casa de sus padres y estas en casa de Tae. Si notan, el piso de Tae es más liso y sin mosaicos tan pequeños. Lo que me hace concluir que estas fotos de Shuntan subidas junto a las frutas fueron tomadas en casa de sus padres unos días antes, ya que, como dijo, pasó el año nuevo con ellos e hizo una ceremonia ancestral. Daegu no queda tan lejos de Seúl, así que o en la noche del 23 o mañana del 24 regresó a casa para reencontrarse con su conejito. Aunque quién sabe, tal vez Jungkook está incluido en este concepto de familia. My family is Jungkook. Y aun si no fueron juntos, lo primero que hizo Tae al volver es estar con su conejito, siendo los reencuentros, ya saben, intensos. Luego del live, Tae subió sus historias. ¿Solo yo veo dos reflejos aquí? Al parecer, por los stickers que utilizó, alguien se comió la mitad de sus preciadas frutillas caras. Sin embargo, esa persona también cortó pedazos más pequeños para él, y luego otro fruto. ¡Esposos! ¿Esposos? En fin, creo que no me olvido de nada. No hace falta que insista en que el que no ve es porque no quiere ver. Taekook siempre nos da destellos de su relación, porque quieren y porque pueden. Sabemos que faltaba poco para el 26 de enero, fecha probable de su aniversario. Y no se trata solo de que hayan jugado un rato juntos y ya. Son todas las pequeñas cosas que nos regalan continuamente y especialmente desde que tuvieron sus cuentas personales, lo que nos emociona tanto, demostrándonos que son la prioridad el uno con el otro y que su mundo no está completo si el otro no está allí. Hace tiempo ellos han decidido ser ellos mismos y el que quiere creer que crea. Para finalizar, a todos aquellos que inventan mil excusas para desacreditar lo que están demostrando uno o dos de sus supuestos OT7, I wish you well. In hell. Burn in hell. Let's try.